¿Qué tal amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos a este proyecto de lectura y meditación de la Biblia. El objetivo es leer la Biblia desde diferentes versiones, apoyándonos en el texto original de este pasaje, hacer un comparativo, hacer un análisis sin sesgos denominacionales, sin sesgos doctrinales, y pues tratar de entender el mensaje que la Biblia quiere darnos. Nos vamos a apoyar en diferentes versiones, vamos a recurrir al lenguaje original, pero lo más importante es vamos a tratar de entender o de captar el mensaje que la Biblia tiene para nosotros. Vamos a tratar de entender un principio que sea práctico para nuestra vida y que nos lleve pues a entender el mensaje de Dios para nosotros. Vamos a comenzar con el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y vamos a empezar con su primer versículo. Vamos a iniciar haciendo una lectura comparativa entre dos versiones diferentes. Por un lado vamos a iniciar con la Biblia Reina Valera y con la Biblia de Jerusalén. Vamos a leerlo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia de Jerusalén lo traduce de esta manera. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Ok, aquí ya vemos una diferencia, ¿no? Mientras que la Reina Valera dice los cielos, la Biblia de Jerusalén habla de el cielo. Ok, esa es una primera diferencia que encontramos en dos diferentes traducciones. Pero vamos a otra versión, mucho más moderna, mucho más actualizada, que nos lo dice de esta manera, la Biblia textual. Dice, en el principio Elohim, perdón, en principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Ok, muy interesante, ahí ya vemos un cambio. Ya no dice en el principio, sino dice en principio. Y ya no dice Dios, sino dice Elohim, Aleph Tav, creó los cielos y la tierra. Ok, vamos a tratar de ir entendiendo un poquito esta diferencia. Pero vamos a otra versión, una versión todavía más moderna, más actualizada, y es precisamente la Biblia revisada. La Biblia revisada, que profundiza en el idioma original, en el hebreo, lo traduce de esta manera. Al principio de la creación de Elohim, de los cielos y la tierra, ok, vemos ahí una diferencia. ¿Cuál es la diferencia que estamos viendo aquí? Que mientras versiones más antiguas como la Reina Valera o la Biblia de Jerusalén, prácticamente este primer versículo lo leemos como un versículo concluido. O sea, podríamos poner, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. O sea, se acabó, concluyó. Es un versículo concluyente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en estos versículos, en estas traducciones, lo que vemos es que hay como quien dice una acción concluida. O sea, es un versículo que concluye en sí mismo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podríamos parar ahí, podríamos dar por punto final ese versículo. El problema con esto es que este versículo, al ser un versículo concluyente, pues prácticamente queda aislado del siguiente versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la otra es que nos habla que el principio fue precisamente cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra. O sea, no había nada, es el principio en el cual Dios crea los cielos y la tierra, y entonces este versículo se convierte en el principio de que Dios crea los cielos y la tierra desde el principio. No sé si me estoy explicando, espero voy a tratar de ir poco a poco. Sin embargo, por ejemplo, la versión revisada, la Biblia revisada, eh, vemos que este versículo cambia su tono, su color, su esencia. Dice, al principio de la creación de Elohim, de los cielos y la tierra. Espérate, o sea, ahí ya no es un versículo concluyente, no es un versículo que se termina en sí mismo, sino que apenas nos está abriendo el panorama de lo que sigue a continuación. Y lo que sigue a continuación es, la tierra era confusión y caos, tinieblas sobre la faz del océano y el espíritu de Elohim aleteaba sobre las aguas. Interesante, porque mientras que Reina Valera, Biblia de Jerusalén y otras muchas versiones, incluyendo la Biblia textual, nos plantean el primer versículo
versículo como un versículo concluyente en sí mismo, la Biblia revisada nos lo plantea como apenas la introducción de lo que sigue. Aquí no es concluyente. Al principio de la creación de Elohim, de los cielos y la tierra, ¿qué? Pues la tierra era confusión, caos, tinieblas sobre la faz del océano, etcétera, etcétera. Entonces vemos que hay un cambio de sentido, ¿sí? Eh, no sé si me estoy explicando, si me estás captando la idea. Lo que quiero decir es que la Biblia revisada, al traducirlo o vertirlo de esta manera, el primer versículo no se convierte en un versículo concluyente en sí mismo, sino que es la introducción de lo que viene, es la introducción del relato. Entonces, el principio no es precisamente el que Dios haya creado los cielos y la tierra, sino que habla de al principio de la acción de que Dios va a crear los cielos y la tierra era confusión, caos y vacío, ¿sí? No sé si estás captando la idea. O sea, el primer versículo y el segundo van ligados. El segundo es la continuación del primero. Al principio de la creación de Elohim de los cielos y la tierra era confusión y caos, tinieblas sobre la faz del océano, y el espíritu de Elohim aleteaba sobre las aguas. Entonces quiere decir que cuando Dios comienza, según este relato, ya hay un panorama de una tierra en confusión, caos y tinieblas. Bueno, esto es desde la versión revisada. Ahora, ¿cuál debería ser la traducción? Porque aquí vemos una diferencia, un cambio importante. Vamos a checarlo contra el original. Y bueno, vamos a ver esta herramienta que tenemos, el interlineal, donde precisamente vemos cómo se escribió en hebreo. Y lo primero que tenemos aquí, vamos a adentrarnos un poquito en la palabra Bereshit. Esta palabra Bereshit es la palabra que se tradujo como en el principio o en principio. Esta palabra Bereshit es una palabra conjugada. Se conjuga de la preposición en, que es la letra Bet del alfabeto hebreo, y la palabra Reshit. Ok, aquí te lo voy a enseñar. La primera letra con la que empieza la escritura es la letra Bet en el original hebreo y es la preposición que significa en. Y luego tenemos la palabra Reshit, que significa cabeza. Primero en lugar, tiempo, orden o rango. Cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio. Ok, fíjense que esta palabra Reshit, según lo que estamos viendo en su definición, no es una palabra que signifique principio en cuanto a orden temporal, en cuanto a cronología. No es un principio en cuanto a como poner ¿cómo se llama? El cronómetro y decir cero y empieza a correr. Y ese es el principio. No. Esta palabra principio, según el hebreo original, es una palabra que significa, sobre todo, nos habla de estatus o de rango, cabeza, ser cabeza. Y es como cuando estás en un grupo de gente, si esa gente va a enfocarse en un proyecto de construcción, de investigación, lo que tú quieras. Generalmente siempre hay un líder que lidera esa actividad. Ese vendría siendo la cabeza, el reshit. No tanto quién llegó primero, sino quién está a la cabeza de. Entonces, es muy importante esto, porque lo que nos dice en el principio es en la cabeza de, o lo principal de, el primer fruto, la mayoría, el primero, primicia, principal, principio, primero en lugar, tiempo, orden o rango. O sea, no es que signifique primero de ser primero en cuanto a que llegue primero, sino primero en cuanto a que es el principal, lo que es principal. Bueno, esa es una idea que encontramos al adentrarnos un poquito al hebreo, al significado de la palabra reshit. Pero quiero llevarte un comentario de la Biblia textual que se me hace muy interesante. Ya te mostré cómo lo traduce la Biblia textual. Vamos a su comentario y su comentario en relación a este pasaje. Dice Génesis 1.1, en principio.
Ni el hebreo ni el griego llevan el artículo. ¿Cuál artículo? El artículo el. El texto no registra en el principio, sino en principio, dejando expresamente indefinido el momento de la creación visible, y así debe aceptarse y traducirse. Y mientras hay insistentes voces a favor de incluir el inexistente artículo, otros traductores van más allá y opinan que aún insertando el artículo definido, la frase parece flotar en el aire y el lector siente que algo debe añadirse para indicarle de qué principio se trata. Y, y traducen en el comienzo de todo, tratando de fijar el momento exacto de todo principio. Dice el comentario, compartimos en efecto que la frase hebrea flota en el aire, pero pensamos humildemente que es precisamente allí donde se le debe dejar, porque en las tareas de traducción bíblica poco importa lo que el traductor opina o lo que el lector siente, sino lo que Dios dice. Iniciar una versión añadida al texto no es comienzo honroso, especialmente si esta inserción resulta en un deslizamiento incontrolable, etcétera, etcétera. Bueno, se me hace muy interesante esta aportación, esta opinión que nos da la Biblia textual, que prácticamente lo que nos está aclarando es que no existe el artículo en el principio. Entonces, ese artículo el fue insertado. Entonces, vemos que las traducciones como la Reina Valera, la Biblia de Jerusalén y la mayoría de las traducciones que traducen en el principio, están insertando un artículo que la Biblia no lleva, ¿sí? Entonces, prácticamente tendríamos que eliminar ese artículo. En él, no es en el principio, sino en principio. Y regresamos a la idea. En principio quiere decir en lo principal, en lo importante, en la cabeza de... Me explico. O sea, no es que Génesis nos esté hablando acerca de principio en cuanto a orden cronológico o en cuanto a orden en eventos, sino que nos está hablando de la importancia, de lo principal, de la cabeza. Y dice entonces, en principio creó Dios los cielos y la tierra. En principio. Es decir, que lo que nos está diciendo es que esta palabra reshit, perdón que me desvío un poquito, esta palabra reshit también tiene que ver como el título de algo, como lo que le fija la razón de ser a algo. Es por decirlo, por poner un ejemplo, si yo tomo un libro de geografía, pues lo más seguro es que ese libro se llame Geografía 1, por decirlo así. Y ya en el título estoy encontrando el propósito del libro. Si yo tomo un libro que se llama Geografía 1, pues no voy a encontrar poesía, no voy a encontrar psicología, no voy a encontrar religión, voy a encontrar geografía. Si yo agarro otro libro que me diga la historia de México prehispánico, pues el título me está fijando el contenido del libro y me está diciendo que en ese libro voy a encontrar historia del México prehispánico, que voy a encontrar a los aztecas, a los mayas, a los diferentes pueblos que habitaron lo que hoy es México. No voy a encontrar matemáticas, no voy a encontrar filosofía, no voy a encontrar, no sé, algún otro contenido. ¿Por qué? Porque el título me está diciendo de qué se trata el libro. Ese es el reshit. Es como la cabecera que nos va a definir qué es. Y entonces, ¿a qué vamos con esto? Que cuando la Biblia dice en el principio, perdón, en principio, está fijando la idea, está fijando como quien dice el título, está fijando como quien dice la razón, el objetivo. En principio, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces nos está fijando la idea, el principio espiritual, el principio básico de que Dios es el creador, de que el eterno es el origen de. Ahí nos está fijando una idea clara. Si no es que sea en el principio, sino en principio, queriéndonos establecer el orden, eh, lo principal, lo que es primero en cuanto a orden o rango. Les decía, esta palabra reshit nos habla de rango. Sí, principio en cuanto a rango, en cuanto a importancia. Entonces, bueno, ya tenemos otro entendimiento de lo que es
de lo que quiso decir el autor. Pero bueno, vamos a ir un poquito a la Biblia revisada. Y en la Biblia revisada encontramos otra, otra traducción. ¿Cómo lo traduce la Biblia revisada? Dice, al principio de la creación de Elohim, de los cielos y la tierra. Muy interesante, porque mientras que en la Reina Valera y en la Biblia de Jerusalén encontramos Génesis 1 como un versículo concluyente en sí mismo, es decir, podríamos decir, en el principio creó los cielos y la tierra, punto, ya, ahí concluimos. Sin embargo, como lo traduce la Biblia revisada, no es un versículo concluyente en sí mismo, sino que es la continuación de lo que sigue. O sea, aquí el traductor lo que nos deja ver es de que el primer versículo va ligado al segundo versículo necesariamente. ¿Por qué? Porque dice, al principio de la creación de Elohim, de los cielos y la tierra, y no puede terminar la historia. La tierra era confusión y caos, tinieblas sobre la faz del océano y el espíritu de Elohim aleteaba sobre las aguas. Entonces vemos que, de acuerdo a la Biblia revisada, el primer versículo no puede divorciarse o separarse del segundo, sino que el segundo es la continuación del primero. ¿Por qué? Porque plantea al principio de la creación de Elohim, de los cielos y la tierra, dejando ver que apenas está introduciendo, es una introducción al segundo versículo. No sé si me estás captando la idea. Mientras que otras versiones nos plantean el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, fijando el momento de la creación como el principio de todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia revisada nos da otro panorama. Y es que lo que nos está diciendo es que al principio o al comienzo de que Dios crea los cielos y la tierra era confusión, caos, tinieblas, etc. O sea, no sé si captas la idea. La idea es de que aquí nos habla del comienzo en el que Dios comienza a crear los cielos y la tierra. Ya hay un antecedente. Ya hay un antecedente. La tierra era confusión, caos, tinieblas sobre la faz del océano. ¿Sí? Entonces vemos cómo es muy interesante esto. No sé si te habías planteado o lo habías escuchado antes, pero son bueno, estamos viendo prácticamente tres versiones diferentes o tres relatos diferentes. Uno, por un lado, esas versiones que nos fijan el principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y es un concluyente, ya terminó, ¿sale? Pero estamos viendo otro donde dice en principio, no es un momento fijo, no es un momento definido en el cual comienzan las cosas, sino que nos está hablando de en principio como algo que nos resalta la importancia, eh, la jerarquía o el estatus, ¿sí? Y estamos viendo también ahora otra versión que nos habla de que el principio no es necesariamente cuando creó Dios los cielos y la tierra, sino que es cuando Dios comienza a crear en los cielos y en la tierra. Fíjate qué interesante. Bueno, no sé cómo veas tú, no sé si te habías encontrado con esto, pero bueno, vamos a concluir este video con un pequeño una pequeña reflexión. Y sea que tú estés a favor de una versión, de otra o de otra, te convence más cómo lo expresa una versión o cómo lo expresa la otra. Aquí lo importante es de que vemos que Dios está al principio. Dios está al principio, ya sea por jerarquía, porque Él es el principal, el dueño, la cabeza, el reshit, ya sea porque Él está al principio del crear todo, del origen de todo, o ya sea porque Él irrumpe dentro de este panorama y actúa como quien viene a poner orden. Aquí lo importante es que vemos a Dios ahí. A mí me gusta mucho esta interpretación donde vemos que esta palabra Reshit habla más de principal, de ser cabeza, porque de inicio nos plantea de que Dios es cabeza o origen de todas las cosas, que Él es el dueño, el creador, que Él le da propósito a lo que Él está creando
¿Qué le da sentido? Y como les decía, si yo tomo un libro de geografía, obviamente voy a ver de geografía. Y cuando este libro hermoso que es la Biblia nos habla, nos pone como en principio que es Dios el creador de todas las cosas, de antemano nos está fijando que hay un Dios, que hay un creador, que hay un dueño, una mente en todo lo que es la creación. Y esto es hermoso porque nos habla de propósito, nos habla de que fuimos creados con un propósito, que Dios tiene algo, un plan para su creación y para nosotros mismos. Entonces, bueno, espero que te haya gustado este video, ojalá sea de bendición para ti, ojalá haya sido al menos algo claro o te haya ampliado el panorama o mejor aún, que te haya inspirado el reconocer a Dios como principio. Sí, el principio no es la creación, el principio es Dios sobre la creación. Bueno, Dios te bendiga y te espero ver pronto en el siguiente capítulo.